Hola amigos de Tesla, soy Somer Waldimar Chacoya Cama para tercero de secundaria física. El tema de hoy que vamos a ver pues es los vectores unitarios. Sin más, comencemos. Bueno amigos de Tesla, continuamos con lo que son los temas de los vectores, pero lo más importante acá pues resulta ser el estudio de lo que vamos a ver a continuación sobre los vectores unitarios, ya que estos nos ayudan en la resolución de problemas. Una característica principal, hacia adelantaremos, indicamos que su módulo es la unidad, además que cada vector está ubicado en el eje de coordenadas, es decir, en X, en Y, y en el caso de tres dimensiones, pues en el eje Z. De esta manera, entonces, podemos conocer a los vectores unitarios. Bueno, para representar un vector, lo que necesitamos primero es recordar, ¿no? Vamos a recordar cómo representamos un vector. Digamos que tenemos un vector que sea cualquiera, en este caso el vector A, que está dado como 2,3. Entonces tenemos que hacerle representación de este vector. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues recordemos que este valor va a ir o nos va a direccionar justamente en el eje X y el segundo en el eje Y. Y si es que existiera un tercero, pues este irá en el eje Z. Ya tenemos entonces la noción. Lo que necesitamos ahora pues es nuestro plano cartesiano, donde nos indica justamente el eje X y el eje Y. Y para ello vamos a buscar justamente esto de acá, este valor, que sería 2. Entonces contamos justamente que sería 1, 2. Y aquí trazaríamos justamente en todo este punto se encontraría el punto 2 en esta recta, a lo largo de esta recta. Pero para poder comprender dónde se va a encontrar el punto que nos interesa, el vector, en realidad tenemos que buscar también en Y, que nos indica en 3, es decir, 1, 2, 3. Y trazamos otra recta segmentada. Y justamente donde se intersectan tanto X como Y, pues ahí es donde termina nuestro vector. Y tendrá su origen. Es justamente en el plano de cartesiano entre las coordenadas 0, 0. Y tendrá justamente la punta de la flecha de nuestro vector terminará en 2,3. O sea que la representación de nuestro vector termina siendo esta flechita de acá. Ya, pero ¿por qué estamos utilizando esta idea? Ya que nos va a servir para poder determinar ahora este aspecto importante, que son los vectores unitarios. Podemos decir que U es un vector unitario si el módulo de U es igual a la unidad. Es decir, si yo encuentro cualquier vector que sea, puede ser A, puede ser B, puede ser M, pero si su módulo de este es igual a la unidad, entonces estamos hablando de un vector unitario. Veamos el siguiente ejemplo, donde me dice que el vector unitario está dado por 3 sobre 5 en X y 4 sobre 5 en Y. Recordemos entonces cómo podemos definir, es decir, tengo que hallar para determinar que esto es un vector unitario, lo que tengo que hacer es hallar su módulo. El módulo de este vector tiene que ser igual a 1. Pero recordemos, ¿cómo podemos hallar el módulo de un vector? Pues el módulo de un vector cualquiera, en este caso de A, va a estar dado por los componentes de X y Y. Sabemos eso por la notación que acabamos de indicar. Pues lo que vamos a hacer es hallar el módulo. El módulo del vector A, ahí está el módulo del vector A, va a estar dado por la primera componente elevado al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado. Todo esto dentro de raíz. Realizando esta operación, entonces, podemos determinar el módulo de un vector. Recordemos que el módulo de un vector pues resulta ser una cantidad escalar. Lo que vamos a hacer ahora con nuestro vector dado acá, pues vamos a hacer ni más ni menos esta operación, es decir, hallar su módulo. Agarramos nuestro vector U y agarramos la componente 3 sobre 5 y lo elevamos al cuadrado, más 4 sobre 5 y la elevamos al cuadrado, todo dentro de raíz. Hacemos nuestras operaciones. El cuadrado de 3 resulta ser 9, el cuadrado de 5, 25, el cuadrado de 4, 16 y el cuadrado de 5, 25. No nos olvidemos del signo más y que están dentro de raíz. Ahora podemos hacer operaciones. Estas operaciones son fracciones que podemos resolver fácilmente, ya que tenemos que tener una base que es homogénea.
Es decir, 25 podemos sumar como factor común y me va a quedar 9 más 16, que resulta ser 25. 25 entre 25 resulta ser 1. Y podemos darnos cuenta acá que sí, efectivamente, que el vector 3 sobre 5, 4 sobre 5 resulta ser pues un vector unitario, ya que su módulo es 1, es igual a la unidad. Bueno, pero no todas las veces nos van a dar el vector unitario. Otras nos van a dar un vector cualesquiera, como este, por ejemplo, que es A igual a menos 3,4. Este es un vector. Esta es la expresión que vamos a utilizar para poder desarrollar lo que son los vectores unitarios. Y más adelante vamos a ver por qué nos ayudan y para qué nos sirven en los ejercicios. Pero, ¿cómo lo realizamos? Pues sabemos que el módulo de un vector es igual a una unidad. Pero para poder encontrar el vector unitario del vector A, lo que tendría que hacer es agarrar al vector A y dividirlo sobre su módulo. Sí, exactamente, agarrar al vector A y dividirlo sobre su módulo. O también puede ser expresada esta relación como 1 sobre el módulo de A por el vector A. Entonces, siguiendo esta idea, podemos determinar o podemos hallar el vector unitario. Para ello, entonces, haremos la siguiente operación. Vamos a encontrar el vector unitario de A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a hallar su módulo, es decir, el módulo de A. Recordemos que va a estar dado por esta componente elevado al cuadrado y más esta otra componente elevado al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Hacemos nuestras operaciones y me va a dar que menos 3, el cuadrado de menos 3, pues resulta ser 9, y el cuadrado de 4 resulta ser 16. La suma, el signo más, y tenemos justamente la raíz. Ahí está la raíz. Y hacemos nuestras operaciones. 9 más 16 resulta ser 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya tengo el valor del módulo. Así, el vector A, recuerden que es 3,4. Bueno, menos 3,4. Ahí está, 3 menos 3,4. Pero el módulo que hemos hallado resulta ser un escalar, que es 5. Entonces lo podemos dividir entre 5, ya que esto es una división. Podemos expresarlo de esta forma o podemos expresarlo de esta otra, que sería sacando el factor común, que sería 1 sobre 5, y dejando el vector por detrás, que sería menos 3,4. ¿Cómo hacemos nuestra gráfica ahora? Pues agarramos nuestro plano cartesiano y lo que vamos a hacer es inicialmente graficar este vector. Vemos que es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y en este eje debería encontrarse. Y el otro es 4. El componente en Y es 4. 1, 2, 3, 4. El componente en Y es 4. O sea que el vector A que hemos trazado resulta ser este. Pero nuestro vector unitario, ¿dónde vendría a ser? Pues tomaría la misma dirección de este vector, pero con un módulo de 1, es decir, de menor tamaño. Así podemos indicar entonces cuál es la idea clara de un vector unitario, pero aún no quedamos así. Imagínate que ahora vamos a hablar de unos vectores unitarios, pero no cualesquiera. Vamos a hablar de I gorrito, J gorrito y K gorrito. Estamos hablando de una base canónica. ¿Qué será una base canónica? Veamos a ver. Tenemos el vector 3,5,2. ¿Cómo lo puedo expresar este vector? Pues lo puedo expresar de acuerdo a sumas. 3,0,0 más 0,5,0 más 0,0,2. Ay, pero estas las expresiones son vectoriales. Pues claro que sí. Fíjense que puedo agarrar el primer vector de esta forma, el segundo vector de esta forma y el tercer vector de esta forma. Y como resultado, componente a componente, 0 más 0 más 2 me va a dar 2. 0 más 5 más 0, 5. 3 más 0 más 0, 3. Fíjense que es la misma relación, es decir, podemos expresar nuestro vector de esta forma mediante sumas o a través de ella. Pero más interesante, podemos utilizar una de las propiedades que hemos visto a lo largo de este curso, agarrar lo que sería multiplicarlo por un escalar, es decir, multiplicarlo en este caso por 3. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. Acá puedo factorizar lo que sería 5. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 0, 0. ¿Se dan cuenta? ¿A que dónde vamos? Aquí el 2. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2.
Y esta es la expresión que podemos agarrar de este vector, es decir, ya hemos encontrado no solo una forma de expresar al vector, sino otra forma también de expresar al vector. Pero lo interesante son estas de acá. Fíjense que aquí tenemos ciertas características, es decir, si generalizamos, ya sea dándole el valor de x, y y z, ya que hablamos de un vector en 3 dimensiones, lo que puedo hacer es factorizar x, y y z, y puedo hacerlo con todos los vectores, y siempre voy a tener estas de acá. Siempre van a estar relacionadas de esta manera. Lo interesante es que estas expresiones, pues lo vamos a reconocer como las bases canónicas, que esta va a ir justamente, y gorrito va a ir en a lo largo del eje X. Para Y, vamos a tener a J gorrito que va a ir a lo largo del eje Y, y para Z vamos a tener a K gorrito que va a ir a lo largo del eje K. Es decir, yo representando este vector de 3,5, puedo hacerlo a través de sus bases canónicas, es decir, como hemos indicado, a través de un producto. Y esta expresión estamos dando como I, y esta expresión como J. Así podemos indicar, al representar nuestro vector, podemos agarrar la representación de esta base canónica, que sería justamente I gorrito, vamos a tenerlo que va a coincidir en el eje X, porque su valor es 1, la unidad, pero en Y es 0, es decir, va a estar justamente sobre el eje. Mientras que en J vamos a tener este valor, va a darse en J, el valor en X es 0, pero en J es 1, es decir, tenemos esta expresión de acá. Y esto es la representación de estas bases canónicas, donde cualquier vector puede ser representado a través de ellos. Y para tener una mejor comprensión y expresión de las mismas, podemos representarles de la siguiente forma. En vez de colocar 1,0 o 0,1 en el caso de J gorrito e I gorrito, puedo colocar a 3,5 expresado como 3 I gorrito más 5 J gorrito. Y esta es la nueva expresión, cómo podemos nosotros mostrar un vector. Bueno, amigos de Tesla, hemos dado cuenta de lo que es un vector unitario. Bien importante conocer estos episodios, los que estamos viendo relacionados a lo que son los vectores. Y como nos hemos dado cuenta, los vectores unitarios tienen un propósito muy importante para poder resolver, para poder identificar lo que serían los fenómenos naturales y describirlos a través de lo que son, pues, la matemática, y en este lenguaje sencillo poderlo entender y poderlo describir, así también tener la probabilidad de mostrar cómo serían los sucesos en un futuro. Entonces son importantes lo que son los vectores unitarios. Pero me despido sin antes recordarte que tienes que revisar los textos del Ministerio de Educación, así para que tú puedas ser el próximo Tesla. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.